Bienvenidos al podcast Desordenada. El día de hoy me encuentro muy feliz porque por segunda ocasión nos acompaña Beca Duncan y hoy vamos a hablar de un libro muy ad hoc a este tiempo y si les gustan los fantasmas, todas estas leyendas, pues creo que viene muy en tiempo. Beca, qué gusto saludarte. El día de hoy vamos a hablar de tu libro Luis y Caro contra los fantasmas de la ciudad. Hola Cintia, pues muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto estar aquí platicando de este libro que al fin vio la luz. Excelente, Beca. Fíjate que lo primero que me llama la atención al momento de leer este libro es cómo escribir para niños. No me imagino, yo trabajo con adolescentes todos los días, pero no me imagino cuál es el reto de escribir para niños este lenguaje, cómo debe de ser, cómo debe de funcionar o cuál es el reto al momento de escribir para este hermoso público. Ay, pues fíjate que ese fue todo el reto del libro desde un inicio. A mí, digamos que me empezó a invitar la editora del libro, o sea, cuando empezaron las primeras pláticas sobre este libro, eso era mi mayor temor, ¿no? La editora Dalila Carreño, yo la conozco ya de hace algunos años. Y pues creo que todavía ni había empezado la pandemia y ya estábamos platicando de que a ella se le ocurría que podríamos hacer un libro juntas sobre la ciudad, ¿no? Ella también es alguien que le interesa mucho la ciudad y sobre todo ella tiene una beta de periodista, además de editora, se ha trabajado muchos temas de la ciudad como periodista, pero no terminábamos de decidir cómo podría hacer eso, como de qué temas. Y yo sinceramente te voy a decir que yo le decía, es que yo no sé escribir para niños. De ella desde un inicio quería algo infantil, ¿no? Y yo le decía, no, es que ¿sabes qué? Que yo no, yo de niños no sé, yo no convivo con niños casi nada, no los, o sea, no los conozco, no sé cómo hablarles, ¿no? Y ella me decía, no, no te preocupes, aquí te vamos asesorando en la editorial, lo vamos trabajando. Y bueno, finalmente ya creo que cuando terminó de cuajar fue cuando Dalila decide que hay que invitar a Chuy Campos, que bueno, es un amigo mutuo, es un gran divulgador de la historia y sobre todo, pues él trabaja los temas de la historia de los fantasmas, de lo esotérico, de lo sobrenatural, de lo mágico, ¿no? Entonces a Dalila se le ocurre, dice, ya sé, vamos a hacer algo infantil, pero de terror, y vamos a hacer algo que incluya tu conocimiento de la ciudad como historiadora y el conocimiento que tiene Chuy de todo lo fantasmal también como historiador, y a través de esta mezcla, pues podemos como enganchar a los niños en la historia de la ciudad. Y desde un inicio, ya cuando convocamos a Chuy, que también fueron pues un par de años de pláticas, de sí hay que hacerlo, pero bueno, hay que ponerlo en pausa porque pandemia y retomarlo, y ya sabes, como que fue un proyecto de mucho tiempo de estarlo imaginando, pero ya cuando nos sentamos a escribir, de pronto Chuy dijo, ¿sabes qué? Si esto va para un público infantil, creo que no puede ser un libro de historia. O sea, es decir, como que él muy de inmediato se dio cuenta que también creo que porque él tiene un hijo del rango de edad más o menos de nuestros lectores, pues él decía, mira, es que si hacemos un libro que sea así como capítulo uno, La Llorona, ay, pues la historia de La Llorona es que bla, 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 y luego capítulo dos, no, o sea, como que él decía, va a ser muy aburrido para un lector infantil. Y él fue el primero que empezó a proponernos que por qué no lo planteábamos como una novela. Y entonces creo que eso fue un gran acierto porque efectivamente teniendo una línea narrativa donde hubiera una aventura, ¿no? Y sobre todo que desde un inicio dijimos, si vamos a hacerlo novelado, tienen que ser niños los personajes. Entonces, así es como nos vamos a enganchar con la historia, con una buena trama, una trama divertida y con personajes con los que esperamos se puedan relacionar, ¿no? Claro, otra cosa que me llama mucho la atención es cómo acercar a los niños a la lectura.
ahorita pues tienen muchas distracciones, como a lo mejor redes sociales, videojuegos, y cómo tratarlos de acercar desde casa o desde a lo mejor desde las escuelas. ¿Cómo crees que podamos nosotros a lo mejor acercar a este público a que tome un libro, a que se interese un poco por alguna lectura? Pues fíjate que creo que nosotros no nos cerramos a que el libro sea lo único, o digamos, el único acercamiento a los temas que abordamos ahí. Chuy habla mucho de esto, creo que también él, como es maestro de secundaria, además de ser papá, creo que tiene como más claro este pulso de cómo interactúan los lectores infantiles con los libros. Y él siempre en las presentaciones y en las entrevistas ha hablado de esto, dice que son lectores abiertos, ¿no? Es decir, que van a salirse del libro. Y eso no está mal. O sea, en realidad hicimos algunos guiños en el libro también a esto, ¿no? Como de, ay, no, es que ya vi un TikTok donde lo mencionan y, ¿no? O sea, eso va a pasar, porque creo que pensar que un libro va a ser el único acercamiento que tengan los lectores infantiles a estos temas, pues está ya muy fuera de la realidad actual, ¿no? Y no me parece que necesariamente sea algo que tengamos que condenar. Es decir, si nuestros lectores van a avanzar 3 páginas y luego van a buscar en su teléfono o en cualquier dispositivo que tengan a la mano, si lo que estamos diciendo es cierto, van a buscar un contenido en YouTube, un contenido en TikTok, van a buscar algo en Wikipedia, o sea, no está mal. Creo que más bien lo que nos propusimos es que el libro pueda ser como ese primer anzuelo que les genere curiosidad por saber más tanto de la historia de la ciudad como de la historia de sus fantasmas, de la historia de México en general, y que si lo muerden, entonces vayan a buscar en todas estas otras referencias y puedan enriquecer ellos mismos su propio conocimiento. Y pensando también en esto, quisimos como plantear, pues lo que podríamos llamar como coordenadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el libro tiene, de una manera muy literal, tiene coordenadas en tanto que hay mapas, ¿no? Entonces, al final de cada capítulo, como cada aparición fantasmal sucede en un inmueble o en un espacio distinto, en un barrio distinto del centro, entonces queríamos tener ahí como un mapita, un plano, donde estuviera la ubicación de estos inmuebles y algunos datos tanto históricos como prácticos, como información adicional que no alcanzamos a meter en la trama, porque de nuevo no queríamos que fuera solo un libro de historia, lo fuimos sacando por ahí. Y luego, en algún momento, también platicando con Dalila, nuestra editora, se nos ocurrió que deberíamos tener notas al final del libro. Entonces, si tú lo lees, vas a ver que algunas palabras o nombres tienen numeritos. No es que tengas que leer las notas para entender la trama, pero al final hay 2, 3 líneas que te ayudan a entender mejor quiénes son estos personajes y quiénes son estos lugares y estas referencias históricas que estamos haciendo. Entonces, de nuevo, eso sirve para ese lector que tiene más curiosidad, que quiere aprender más. Bueno, de ahí ya sabe qué puede ir a buscar a TikTok, qué puede ir a buscar a YouTube, qué puede ir a buscar a Google, a Wikipedia. Y yo creo que eso es lo que hay que entender, que el libro es un componente más de todo un ecosistema en el cual los lectores infantiles consiguen su información y su diversión también, porque los libros, ante todo, creo que para esos lectores tienen que ser divertidos. Entonces, yo pensaría eso, si queremos fomentar más la lectura en ese público, en esos lectores, entonces entendamos cómo están consumiendo ellos la información y usemos el libro como también una guía hacia esos otros caminos. Me parece muy interesante porque sí, justo es esa una guía incluso para los adultos, ¿no? También al momento de que nosotros lo estamos leyendo, podemos meternos a ver a YouTube, a lo mejor esa leyenda, a lo mejor esa calle, ¿no? Si nos interesa este turismo o no vivimos en la Ciudad de México, podemos adentrarnos un poco más en ella. Y justamente esto me llama la atención, Beca, como historiadora, porque
¿Por qué piensas que es importante narrar una ciudad, el contar sus calles, sus historias, sus fantasmas? ¿Por qué crees que es importante? Y no sé si hasta cierto punto crees que se haya perdido un poco esta tradición de caminar las ciudades, conocerlas y sobre todo narrarlas o escribir sobre lo que acontece en ella. Pues fíjate que yo llegué al tema de la ciudad, en realidad como historiadora del arte, que esa es mi formación, interesada por la arquitectura. Yo pues desde muy joven lo que más me interesó fue la arquitectura y el diseño. Incluso te voy a decir aquí, yo empecé mi carrera universitaria en diseño industrial y luego me di cuenta que en realidad me gustaba más la teoría que la práctica y me cambié a historia del arte. Sabía que arquitecta no iba a ser porque mis matemáticas son un peligro para México, pero, pero siempre me interesó mucho la arquitectura como otra forma más de expresión artística, ¿no? Y me interesa la arquitectura por un montón de motivos, pero digamos que podría como resumirlo en tres cosas, ¿no? La arquitectura es la única expresión artística que te genera una realidad física tangible y habitable. O sea, es decir, un arquitecto puede hacer una obra de arte maravillosa, si pensamos en algunos edificios icónicos, ¿no? El Palacio de Bellas Artes, es una obra de arte, pero al final es un edificio que transitas, que usas. Por eso te digo, te genera un espacio real, una realidad que vives. Y eso me parece muy interesante porque no puedes vivir en un cuadro, no puedes vivir en una escultura, ¿no? Pero sí puedes vivir una obra arquitectónica. Bueno, ahí nos podemos meter en todo un debate porque hay arquitectos que dicen que por eso la arquitectura no es arte. Pero bueno, hay ahí, digamos, eso es otro tema. Me interesa eso. Y luego me interesa también la arquitectura como una representación del poder. O sea, la arquitectura es la manera en la que el poder se hace visible en el espacio público. Y eso también me resulta muy, muy interesante sobre estudiar la arquitectura. Y necesariamente la arquitectura sucede, así como te crea un espacio, sucede en un contexto y en un entorno muy particular, ¿no? Entonces, así es como yo terminé llegando a temas de la ciudad, porque cuando estudias un edificio tienes que estudiar su entorno, tienes que entender por qué está construido ahí, ¿no? Y eso me fue llevando hacia la historia urbana, que es pues uno de mis temas que más me apasionan. Y ahí lo que más me llamó la atención también es que en la mayoría de las ciudades, pero en particular en la Ciudad de México, sucede algo muy fascinante cuando estudias la historia a través de sus calles y sus edificios. Y es que ves distintos tiempos conviviendo a la vez. Y esto es algo que, la verdad, no, o sea, no es un concepto mío. Yo supe o me enteré de esto, digamos que vino a mis ojos este concepto cuando leí a un historiador que me parece maravilloso, Karl Schlögel, un historiador alemán, que tiene un libro bellísimo que siempre recomiendo para quienes les interesen estos temas, que se llama En el espacio leemos el tiempo. Bueno, yo lo leí en el último semestre de la universidad y me voló la cabeza. Porque lo que dice es justo esto, ¿no? Me parece un concepto hermoso, que en el espacio leemos el tiempo. Él lo que dice es que los historiadores siempre están pensando en el tiempo, en cronologías, ¿no? Qué acontecimiento sucedió antes de otro, pero se les olvida que esos acontecimientos sucedieron en un lugar y ese lugar muchas veces determina también lo que sucede en él. Y dentro de todos los conceptos también que él maneja está también el de la yuxtaposición y las simultaneidades, ¿no? Es decir, cómo tú puedes estar caminando en una calle de México y tener un inmueble colonial y al lado contrasta con un inmueble porfiriano y al lado contrasta este mismo con un inmueble moderno, ¿no? Y, y eso es una yuxtaposición, son contrastes, pero a la vez son tiempos simultáneos sucediendo a la vez en un mismo espacio. Entonces, eso es, digamos, lo que a mí me parece interesante de estudiar la historia a través de las calles y a través de los inmuebles y a través de las ciudades. Es que entiendes los procesos históricos de otra manera, al estar, pues por un lado, frente al lugar de los hechos, pero por otro lado, viendo todas estas cosas que conviven en un mismo lugar. Y eso es un poco como lo que a mí me ha llamado y la razón por la que yo invitaría a otros a interesarse por estudiar las ciudades y no solo
un periodo histórico en particular o un personaje en particular, ¿no? Creo que te abre un abanico de posibilidades. Y luego sobre la parte fantasmal, pues creo que también algo que quisimos reivindicar en este libro, por un lado también, porque es el tema de estudio de Chuy como historiador, por mi parte, porque soy una gran lectora de terror y fantasía y bueno, estos géneros me han encantado desde que tengo memoria. Es que uno es que la literatura de terror también tiene un valor, digamos, literario. No estoy diciendo que nuestro libro necesariamente vaya a ser merecedor de premios, pero lo que me refiero es que es una literatura que merece ser escrita porque muchas veces sucede, y sobre todo creo que en México, tendemos a pensar que la literatura de terror es como un género segundón. Y luego reivindicar la historia de lo esotérico, de lo fantasmal, de lo mágico, porque también nos dice mucho nuestra cultura. También solemos pensar estas cosas como que si crees o no crees en ello, ¿no? Si es cuento de tu abuelita. Bueno, aunque sea cuento de tu abuelita, es una fuente de información riquísima para entendernos a nosotros mismos como sociedad y para entender nuestra cultura. La historia y la cultura mexicana no se explica sin sus fantasmas, ¿no? O sea, también nos dicen mucho sobre nuestras tradiciones, sobre nuestras creencias, sobre nuestros procesos históricos, y por eso es importante no solo rescatarlas, sino narrarlas, ¿no? Oye, Beca, justo hablando de las ciudades, un tema que también me llama mucho la atención, un poquito ligado con esto, es la movilidad. Justamente Luis se transporta en su bici y es un excelente conductor de bici. Y esto me llama mucho la atención porque las ciudades van creciendo, se van transformando y a veces esta movilidad parece, digamos que una cosa impresionante, ¿no? Cada vez hacemos más tiempo en nuestros trabajos, incluso en las ciudades más pequeñas o en vías de desarrollo, como por ejemplo León. Y me gustaría saber por qué es importante esta movilidad, digamos, alternativa o más ecológica, que fomentemos este tipo de movilidades, digamos que desde pequeños, para que podamos, digamos, movernos de una manera más rápida, de una manera más ecológica y también de una manera pues segura, ¿no? Que muchas veces eso es lo que buscamos no solamente como niños, sino también como mujeres, el hecho de esta movilidad alternativa. Sí, fíjate que eso de la bici, ahí tengo que decir que fue idea de Chuy. Él fue el que planteó un poco como que, o esbozó al personaje de Luis y yo más bien hice al personaje de Caro, ¿no? Y desde un inicio propuso esto, dijo, que ande en bici, que tenga un perro. Y bueno, yo como soy amante de ambas cosas, yo ando en bici. A veces me gustaría más, sinceramente, pero me da miedo todavía en esta ciudad tan grande irme hasta el trabajo en bici. Sí. Pero trato al menos de los trayectos cortos hacerlos en bici. Y además amo a los perros. Tengo tres, entonces, bueno, me pareció fantástico que nuestro personaje tuviera bici y tuviera perros. Pero fíjate que, digamos, un poco el motivo de plantearlo así, creo que en un inicio ni siquiera nos lo planteamos como un mensaje, ¿no? Lo que nosotros queríamos hacer era representar, y esto lo digo pues también con mucho respeto y cariño a esta gente del centro, es representar cómo vive la gente del centro. O sea, nuestra novela sucede en el centro histórico y, y lo que queríamos hacer era no pensar en personajes que fueran, digamos, foráneos al centro, que llegan ahí, como los soy yo, por ejemplo, que yo nunca he vivido en el centro, pero voy a cada rato y me gusta y lo paseo y todo, sino que queríamos realmente retratar cómo es la experiencia de vida de quienes lo habitan. Y también hacerles algún tipo de justicia, ¿no? Por muchos motivos. Por un lado, porque esto es algo de lo que yo me quejo mucho, que de pronto pareciera que no son como motivo de la literatura, o sea, es decir, estos barrios populares pareciera que no son tema
ni para las series, ni para el cine, ni para la novela, y cuando lo son con un gran estigma. Entonces queríamos abordar eso y queríamos también mostrar que el centro es un lugar que se vive, porque la gente que vive ahí se enfrenta a muchas problemáticas, en gran medida derivadas del turismo, como la gentrificación, ¿no? Entonces también queríamos como decir, el centro es más que un lugar turístico bonito para poner Airbnbs, el centro es un lugar donde vive gente y viven familias, ¿no? Y entonces por eso también tenemos muchos aspectos de la vida cotidiana del centro que aparecen por ahí. Y lo de la bici es un aspecto de eso, ¿no? El uso de la bici, pues está muy extendido en los barrios populares de la Ciudad de México, digamos, en los barrios, por decirlo de alguna manera, porque es un transporte accesible, ¿no? Es accesible y es eficiente. Y algo que sucede mucho en la Ciudad de México es que la infraestructura ciclista está concentrada en la zona céntrica, en colonias en su mayoría de alto poder adquisitivo. Ahí es donde tenemos ecobici, tenemos ciclovías, todo esto. Y han quedado fuera las periferias, cuando las periferias son realmente donde más usuarios de bicicleta hay. O sea, la alcaldía en la Ciudad de México donde más usuarios de bicicleta hay, usuarios cotidianos, los que sí se van a la chamba en bici, es Iztapalapa. Y sin embargo, ahí hay muchos rezagos en infraestructura ciclista en relación a otras zonas, ¿no? Entonces, pues nos parecía importante que toda esa cultura de barrio, como dice Chuy, porque él dice que como él sí es de barrio, pues bueno, él habla de la cultura de barrio. Yo como soy fifí, pues yo más bien me toca respetar de lejos y no apropiarme y tratar tratar de hablar de esto de la manera más, te digo, respetuosa posible. Pues justo queremos representar estos aspectos de la vida, de cómo es crecer en el barrio y crecer en estas zonas populares de la ciudad. Me parece muy interesante que se le dé que se le dé también una forma a estos personajes, como ahora ya no lo explicas, que sí, que generalmente crecemos y las televisoras, incluso algunas, no sé, incluso también el Internet se ha encargado también un poco de llenarlo de estigmas, de ideas y muy extrañas cuando realmente no es así. Y me parece perfecto que desde la infancia podamos acercarnos de una manera, digamos, más certera, no solamente a sus calles, sino a sus personas. Me llama también esto de la gentrificación y de la identidad que mencionas, Beca. Cómo la literatura puede ayudar a generar identidad en las personas y decir, este es mi barrio. Ahora que fui a la Ciudad de México, fui por una cuestión de trámites y todo esto, justamente caminando me di cuenta que había letreros de como en tono de protesta y todo esto. Entonces me gustaría saber, para ti, ¿por qué es importante que con la literatura a lo mejor se le dé identidad a un barrio? Aquí también, por ejemplo, en León hay muchas personas, muchos artistas que han escrito de sus barrios, de sus tradiciones. ¿Por qué crees que esto sea importante? Bueno, pues mira, es que pues es un tema complejo, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí en el caso del centro, cuando estábamos escribiendo esto, yo pensaba mucho en mi suegro, que mi suegro era de Tepito, y, y nuestros personajes son de La Lagunilla, que pues es más o menos la zona, ¿no? Ajá, que también de alguna manera los quisimos hacer de La Lagunilla un poco por lo mismo, por esto que te digo de que está muy estigmatizado. Y mi suegro, por ejemplo, él contaba sus anécdotas de infancia, de juventud ahí en Tepito, y pues sí, claro, barrio bravo, o sea, nunca, nunca lo negó, ¿no? O sea, algunas de sus experiencias, pues sí, eran, pues imagínate, vivir en una vecindad de Tepito, aunque te estoy hablando de los años 40, pues desde luego que tenía pues sus complejidades de pronto, ¿no? Pero también eran muchas otras cosas. Entonces, cuando él hablaba, pues sí, hablaba de las golpizas que le daban en el patio de la vecindad por ser el nuevo, pero también hablaba de lo divertido que era irse de pinta a los cines que había en la zona, porque pues
como su mamá tenía una tiendita, los que atendían en los cines iban a surtirse a la tiendita y pues los conocían, entonces los dejaban entrar gratis. Cosas así, ¿no? Contaba de la vez que Pedro Infante fue ahí a la tienda de su mamá porque estaban grabando ATM por ahí. Entonces, bueno, o sea, es decir, sí, claro que era Barrio Bravo, pero eran muchas otras cosas más y eran muchas familias, pues pasando su día a día, su cotidianidad. Entonces también como que eso era algo que queríamos mostrar, ¿no? Que estos lugares no es que neguemos que haya problemáticas sociales difíciles, pero no quedarnos con, bueno, lo que esta escritora africana maravillosa, Chimamanda Adichie, dice, la única historia, ¿no? O sea, pensar que esa es la única historia que se puede contar sobre estos lugares. Hay muchas historias y no nos podemos quedar solo con un lado. Y bueno, pensando también en todo eso, pensamos, bueno, ¿a qué se enfrentan los habitantes del centro? Y una de esas problemáticas es la gentrificación. Y también, precisamente, pensando en este estigma, pues que quizás si logramos dar a entender que pues son zonas que tienen una identidad y que en esa identidad hay una cultura también, que la cultura no solo es lo que está en los libros y en los museos, o sea, que también lo que sucede en esos barrios, en esas calles de manera cotidiana es cultura, pues entonces quizá podemos poner nuestro granito de arena para cambiar la narrativa sobre estos lugares, por un lado, que creo que es muy importante, pero también un poco como que, te digo, hacer honor a estos personajes que día a día se le están rifando ahí en el centro y que los están queriendo desplazar de sus casas y de sus edificios y de sus comercios y les quieren subir las rentas de los locales y que están resistiendo, ¿no? Y creo que si podemos poner esos temas sobre la mesa, pues, ¿por qué no hacerlo, no? Si tenemos un espacio y tenemos una voz, pues creo que nos toca hacer lo propio. Claro, me parece increíble, Beca, que se tomen estos temas porque son una realidad y pues está también bien que la literatura nos haga reflexionar sobre ellos. A manera de cierre, Beca, fíjate que me tocó leerlo en formato digital porque como cargo un buen de cosas de libros de la escuela y todo, libretas y todo de la escuela en donde doy clases, a veces me llevo la Kindle para veces si tengo una hora libre o algo, o tengo que hacer un trámite o algo, pues sacarlo y no cargar tanto, ¿no? Y me tocó leerlo en formato digital. ¿Qué piensas de estos formatos y si crees que sean una ayuda para los lectores? A mí, bueno, me han ayudado, no sé todavía si la vista me ayuda o no, pero sí me ha ayudado, por ejemplo, el del hecho de no cargar tanto, de no, como me tengo que transportar, pues a veces sí me ayuda a no cargar tanto, porque tengo que cargar que libros, que material didáctico, cosas así. ¿Y cómo piensas que este material, este formato digital nos ayuda a leer o quizá, no sé, a lo mejor hasta formar nuevos lectores? Pues mira, yo creo que no hay que tenerle miedo a ningún formato, ¿no? El libro también fue una tecnología en algún momento y seguramente asustó a mucha gente. Este, entonces yo lo que diría es que la escritura pues, es igual de dinámica que las sociedades que la producen. Y entonces, claro que va a estar sujeta a todos los cambios que va a haber pues, en estos hábitos, en nuevas tecnologías. Yo no me niego a eso. Yo personalmente no leo más que en papel, pero porque yo padezco de unas migrañas tremebundas, así que yo solo leo en papel. El menor tiempo posible frente a una pantalla es lo que yo necesito en la vida. Pero yo creo que si la gente quiere leer en estos nuevos formatos, pues adelante, ¿no? Yo incluso conozco una muy buena historiadora que dice que ella ya no compra libros, que ella ya solo compra para su Kindle, ¿no? Ya no compra libros físicos. Te ahorra, como dices, un problema de espacio para empezar. O sea, Sí. veme, aquí atrás se ven mis libros y yo ya no quepo de tantos libros. Ya tengo aquí al lado de mí, tengo montones, tengo una caja bajo el escritorio. O sea, de verdad
es muy práctico tener un Kindle. Yo creo que la gente que lea donde le guste leer, y creo que también pensar que el Kindle va a significar la muerte del libro en papel es muy ingenuo, porque incluso hay estudios que demuestran, digo, no los tengo aquí en la mano, pero hay estudios que demuestran que la misma gente que está comprando libros en Kindle sigue comprando libros en papel y que a veces el Kindle o estos formatos digitales son solo la puerta de entrada, ¿no? O sea, lo descargas ahí, lo empiezas a leer porque es más barato y ya si te gusta y lo quieres en físico, lo quieres en papel, vas y lo compras en papel, ¿no? O sea, también se ha modificado el comportamiento de compra de los libros a partir de estas nuevas plataformas y yo creo que está bien. Por ejemplo, nuestro libro pronto va a salir en audiolibro y también sé que el audiolibro ha crecido mucho y me parece maravilloso. O sea, yo los pienso pues como un regreso a las radionovelas, ¿no? Yo sé que hay gente que lo ve como algo muy novedoso, pero luego a los historiadores nos pasa que vivimos como en un déjà vu constante, que dices, esto ya lo había visto antes. Yo siento que son como radionovelas y me da mucha risa porque de pronto tengo amigos que me dicen, es que cuando voy en la carretera pongo un audiolibro, ¿no? En vez de poner Sí. música, como si estuvieran escuchando literal la novela. Entonces yo creo que el que el lector consuma sus libros como los quiera consumir. No me parece que tenemos que ponernos a juzgar de qué manera lo hacen. Excelente, Beca. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. ¿A dónde los mandamos? Dónde pueden encontrar este libro si les interesa? Si están escuchando esta entrevista, ¿dónde pueden adquirir el libro de Luis y Caro contra los fantasmas de la ciudad? Pues está ya en todas las librerías. Si andan ahí por tus tierras de León, me parece que es Gonville, donde la pueden encontrar. Pero bueno, está en las grandes librerías Gandhi, Sótano, en todas estas lo pueden encontrar, por Rúa, desde luego. Y también se encuentra en Amazon. Y el audiolibro lo pueden encontrar muy pronto, así como, bueno, el formato en ebook también ya está en la página de Penguin Libros también. Excelente, Beca. Bueno, pues también hay que checarlo en audiolibro porque este tipo de literatura de terror después en audiolibro le da un efecto distinto, ¿no? No, y Entonces, la verdad, tengo que decirte que Jobad, nuestro ingeniero, le puso además, de verdad, muchísima galleta. Está increíble, hay muchas voces, hay efectos, hay voces espectrales y diabólicas. O sea, la verdad es que le puso mucho corazón y quedó algo increíble. excelente, Beca. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por esta charla y muchísimas gracias. No se olviden de seguir mi podcast Desordenada, así me encuentran en todas las redes sociales. Gracias.